Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Populismo Ilustrado. En esta oportunidad voy a hablar de la tan estudiada y analizada crisis del 2008, también denominada como la crisis de la subprime. La crisis de la subprime ya ha sido abordada en innumerables ocasiones y por diferentes youtubers que se dedican a la política. Pero lo que trataré de hacer en este video es otorgarle un enfoque diferente a esta crisis y trataré de resolver un dilema esencial que se deriva de esta crisis, el cual consiste en preguntarse quién fue el culpable de la misma. Los progres y la izquierda en general suelen echarle la culpa al mercado por esta crisis, mientras que los libertarios afirman tajantemente que en realidad esta recesión fue una consecuencia de la intervención del Estado en la economía. En este video intentaré ofrecer una respuesta a este problema. En primer lugar, debemos definir qué es una burbuja económica. Una burbuja económica es un fenómeno que se produce en los mercados en buena parte debido a la especulación, que se caracteriza por una subida normal, incontrolada y prolongada del precio de un activo o producto. El proceso especulativo lleva a nuevos compradores a comprar con el fin de vender a un precio mayor en el futuro, lo que provoca una espiral de subida continua y alejada de toda base factual. El precio del activo alcanza niveles absurdamente altos hasta que la burbuja acaba estallando, debido al inicio de la venta masiva del activo cuando hay pocos compradores dispuestos a adquirirlo. Esto provoca una caída repentina y brusca de los precios, llevándolo a precios muy bajos, dejando detrás de sí un montón de deudas. Esto se conoce como crash o depresión. Bueno, ¿y qué sucedió en el año 2008? ¿Cuáles fueron las causas de la crisis? Los libertarios suelen explicar esta crisis utilizando la misma explicación que emplean para explicarlo absolutamente todo. La culpa siempre es del Estado. En este caso particular del Banco Central de Estados Unidos, la Fed. ¿Pero qué ocurrió? En primer lugar, la Fed había bajado los tipos de interés en Estados Unidos, lo cual significaba que el crédito estaba muy barato. Como el crédito estaba muy barato, los bancos comenzaron a otorgar créditos, los cuales tenían una tasa de interés variable muy baja, por lo que eran fáciles de pagar. Debido a la baja tasa de endeudamiento, cada vez más familias decidían pedir créditos hipotecarios en los bancos. Por otro lado, los bancos de inversión decidieron comprarles estas hipotecas a los bancos comerciales a cambio de pagarles una jugosa comisión. Así que los bancos comerciales aceptaron y decidieron venderles sus créditos a los bancos de inversión. Los bancos de inversión comenzaron a reunir todos estos créditos y los fusionaron en diversos paquetes denominados C2. Lo que hicieron los bancos de inversión para poder vender estos créditos consistió en fusionar a los créditos cuya probabilidad de pago era escasa con los créditos cuya probabilidad de pago era elevada. Es decir, metieron a todos estos créditos dentro de la misma bolsa de manera tal que hacían lo siguiente. Tomaban el crédito A, cuya probabilidad de no ser pagado era del 60%, y lo fusionaban con el crédito B, cuya probabilidad de no ser pagado era del 10%, generando así como resultado de esta fusión un crédito cuya probabilidad de no ser pagado era de tan solo el 25%. ¡Qué trucazo!, ¿no? De esta manera vendieron estos paquetes cuyo riesgo se encontraba adulterado en la bolsa de valores. Estos títulos fueron comprados por empresarios, inversionistas, fondos de pensiones y hasta por gobiernos extranjeros. Todos ellos obtienen dinero siempre y cuando los que inicialmente adquirieron la hipoteca paguen sus hipotecas a tiempo. Los bancos comerciales obviamente decidieron otorgar más créditos hipotecarios para cobrar más en comisiones, y para ello empezaron a otorgarles hipotecas a individuos cuya capacidad de pago era prácticamente nula. Incluso decidieron no pedirles los certificados de ingresos y los historiales crediticios a las personas a las cuales se les otorgaban estas hipotecas. Estas hipotecas cuyo riesgo de no ser abonadas era muy alto y se denominaron como hipotecas subprime. Los miembros de la Wall Street comenzaron a introducir estas hipotecas subprime en sus paquetes CO2 para que éstas prometieran una mayor rentabilidad, ya que cuanto más riesgoso sea el paquete comprado, más dinero ganaban los inversionistas que habían adquirido este paquete. Todo marchaba relativamente bien por el momento, hasta que el Banco Central de Estados Unidos decidió subir la tasa de interés, debido a que el consumo había sobrepasado la oferta y la inflación había empezado a dispararse. Pero esto ocasionó un efecto fatal, dado que las personas que habían adquirido las hipotecas pagando una tasa de interés baja, ahora ya no podían abonar las cuotas. Y este fue el fin de lo que parecía ser el negocio perfecto. Los bancos comenzaron a embargar las casas y miles de personas se quedaron sin viviendas.
Los inversores perdieron su dinero. Los fondos de pensión que habían comprado estos títulos en Wall Street entraron en crisis. I declare bankruptcy! Ahora bien, ¿de quién fue la culpa? ¿Del Estado representado por la Reserva Federal o del mercado? En un primer momento pareciera que el único culpable de esta crisis fue el Estado, dado que éste bajó las tasas de interés. Pero deberíamos preguntarnos por qué el Estado decidió tomar esta medida. Lo cierto es que la economía de Estados Unidos no marchaba tan bien antes de que la Reserva Federal haya tomado la medida de bajar la tasa de interés. En primer lugar, durante el año 2001 había estallado otra crisis especulativa diferente a la crisis de las hipotecas subprime. Esta había sido denominada como las crisis de la .com. Pero ¿cómo se había producido esta crisis? La crisis de la burbuja .com surgió como consecuencia de la explosión de las empresas vinculadas a la tecnología digital, las cuales habían experimentado un boom a finales de los años 90. Durante el periodo entre 1997 y 2001, las bolsas de valores de las naciones occidentales vieron un rápido aumento de su valor, debido al avance de las empresas vinculadas al nuevo sector de Internet y a la llamada nueva economía. Al pasar el tiempo, muchas de estas empresas quebraron o dejaron de operar. A efectos de tomar una dimensión del tamaño de la crisis, el índice Nasdaq, Bolsa de Valores Electrónica de Nueva York, llegó en marzo del año 2000 a cotizar por sobre los 5.000 puntos, llegando en poco tiempo a cotizar a 3.500, y en octubre de 2002 su valor era de aproximadamente 1.300 puntos, situándose en valores similares a los de diciembre de 1996. Para poder analizar lo sucedido con el desplome del Nasdaq, es necesario comprender la transformación que habían sufrido los mercados financieros en los últimos años. A partir del desarrollo de las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones, los mercados financieros se fueron globalizando e intercomunicando de manera que pasaron a formar un mercado global e interdependiente, operado por redes informáticas en tiempo real. Estas transformaciones generan nuevas reglas de juego que proporcionan el capital necesario para financiar nuevos proyectos empresariales y están en el origen del desarrollo de las empresas de Internet y de la nueva economía en general. La aparición de los capitalistas de riesgo con su accionar llevaron a la cotización de los valores bursátiles de empresas tecnológicas a niveles inéditamente altos, debido a un factor fundamental en el proceso de valoración, las expectativas. En otras palabras, los capitalistas de riesgo apostaban a que el crecimiento y el éxito de las empresas de la nueva economía se viera rápidamente recompensado por subidas en las cotizaciones de sus títulos. Ahora bien, en cuanto aparecieron los primeros fracasos y dudas, las expectativas pasaron de ser favorables a desfavorables, y los capitales huyeron tan rápido como llegaron, provocando el derrumbe. De todas formas, muchas personas, ya antes del derrumbe, entendían que la valoración de las empresas del mundo virtual no era sostenible y que tarde o temprano iba a ocurrir una corrección en el mercado, entendiendo que estos valores contenían una importante sobrevaloración de origen especulativo. Esta crisis se agravó notablemente con la caída de las Torres Gemelas. Las personas comenzaron a ahorrar dinero ante el pánico de que se produjera una nueva guerra. Después del atentado, el desplome de la economía fue inmediato, por el pánico generalizado. La producción industrial cayó 1,1% en septiembre, el desempleo trepó al 5,4% y el PBI se contrajo en un 1% en octubre contra el mismo mes del año anterior. Pero el golpe de los terroristas fue en pleno Wall Street, una estocada directa al corazón del sistema financiero. El índice Dow Jones perdió 7% en su primer día de operaciones. Lo mismo sucedió con el Nasdaq y el S&P. Las pérdidas de ganancias de las compañías se estimaron entre 11.000 millones y 14.000 millones. Por todo este shock tan masivo, los pronósticos de recesión se multiplicaron y las empresas buscaron adelantarse a lo que se venía. Se inició una ola de despidos que parecía no tener fin. Unas 583.000 personas se quedaron sin trabajo por los atentados del 11 de septiembre en todo el país, según datos del Departamento de Trabajo. Unos 130.000 despidos se produjeron en Nueva York, 70.000 en el sector financiero, y por lejos esta es la ciudad más castigada económicamente. En la Gran Manzana se perdieron 2.000 millones en recaudación de impuestos y 27.300 millones del PBI de la ciudad en los últimos 3 meses de 2001, según un informe del New York City Comptroller
que funciona como un auditor independiente de las cuentas públicas. En 2002, el Real Estate Board of New York estimó en $10.000 millones el costo de la reconstrucción del World Trade Center. 10 años después, esa cifra trepó al doble. Unos 18.000 comercios y pequeñas empresas cerraron o fueron destruidos. Las compañías de seguro y las aerolíneas fueron las más castigadas. US Airways, una de las más grandes del país, se presentó en convocatoria de acreedores. Según una investigación del Brian Roberts, economista del Departamento de la Seguridad de los Estados Unidos, el PBI del país perdió de crecer 0,5% por el ataque terrorista. Es por este motivo que la Reserva Federal decidió bajar los tipos de interés para fomentar las inversiones que habían quedado paralizadas luego del atentado terrorista. Y la economía de Estados Unidos se recuperó. A pesar de la crisis que estalló en el año 2008, lo cierto es que la recesión suscitada por la burbuja de las .com y por el atentado terrorista podría haber provocado una recesión similar a la de el 2008 o incluso peor, ya que podría haber generado una nueva Gran Depresión. Es decir, que en realidad la crisis que explotó en el año 2008 no se hubiese producido si anteriormente no se hubiera generado la crisis de las .com, la cual fue una crisis generada por el propio mercado y no por una intervención estatal. Los tipos de interés no habrían sido reducidos si el mercado no hubiera presentado fallas estructurales que hubiesen derivado en la crisis de la .com. Lo peor de todo es que aquellos que sostienen que la crisis de la subprime fue causada por el Estado y solo por el Estado, se olvidan de que esta recesión no hubiera tenido ni siquiera un cuarto de la gravedad que tuvo si el mercado financiero no se hubiera desregulado. En efecto, la ley Glass-Steagall es el nombre bajo el que se conoce generalmente a la Banking Act o Ley de Bancos de los Estados Unidos de 1933, sancionada por el New Deal keynesiano. Entró en vigor el 16 de junio de 1933, estableciendo la Corporación Federal de Seguro de Depósitos e introduciendo diversas reformas bancarias para controlar la especulación, destacando la separación entre la banca de depósito y la banca de inversión. Fue promulgada por el presidente Franklin Delano Roosevelt para evitar que se volviera a producir una situación como la crisis de 1929. Los principios de la ley eran los siguientes: total separación entre la banca de depósito y la banca de inversión, creación de un sistema bancario conformado por bancos nacionales, estatales y locales. Los bancos fueron vetados de participar en los consejos de administración de las empresas industriales, comerciales y de servicios. La finalidad de estas medidas era que no se pudiera especular con el dinero que la gente había depositado en los bancos, por lo que probablemente la derogación de esta ley, es decir, la no intervención del Estado, podría haber agravado esta crisis notablemente. Más allá de todo esto, lo cierto es que la disminución de las tasas de interés raramente es causa de una crisis. También debemos reconocer que las crisis fueron más numerosas cuando no existía un banco central que cuando éste no existía. Y de hecho, los bancos centrales fueron concebidos para evitar que se produjeran las crisis o para solucionarlas, por lo que las crisis ya existían con anterioridad. Tal y como apunta el economista Chemas Mundi en un artículo que citaré en las fuentes, la Reserva Federal se fundó en 1913 y este es el listado de las crisis financieras de Estados Unidos. Tras esa última crisis se creó la Reserva Federal, en 1913, después de lo cual se produce la siguiente crisis. Incluso, tal y como apunta el autor de este artículo, Milton Friedman demostró fehacientemente que no existe una correlación entre bajar los tipos de interés y el surgimiento de una crisis económica. Las crisis económicas especulativas se producían mucho tiempo antes de la creación de los bancos centrales, como por ejemplo la crisis de los tulipanes en Holanda. Pero bueno, en definitiva tenemos que admitir que la reducción de las tasas de interés llevada a cabo por la Reserva Federal fue excesiva, lo cual no implica que bajar las tasas de interés para estimular la economía sea inaceptable cuando siempre se lo haga con moderación y de forma razonable. Cabe destacar que la Reserva Federal bajó los tipos de interés a un nivel cercano al 0%, lo cual fue un disparate con el cual Keynes no hubiera estado de acuerdo. La aplicación desmesurada y exagerada de una medida económica no puede desacreditar a esta medida económica.
De lo contrario, hasta tendremos que estar a favor de la autarquía económica solo porque el exceso de libre comercio provocó que la pobreza se incrementara en México luego de haber firmado el Tratado de NAFTA, lo cual sería irracional. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, denle like y compártanlo con sus amigos. Muchas gracias.